Oiga, señorita, no puede estar aquí. La voz de Rodrigo Herrera resonó por todo el restaurante cuando vio a la niña empapada parada junto a la entrada. Sus pies descalzos habían dejado un charco de agua sucia sobre el mármol blanco, y su vestido rasgado goteaba como si hubiera nadado en la calle. Solo quiero que pare la lluvia, murmuró la pequeña, temblando. Elena Vázquez levantó la vista de su laptop, donde revisaba los contratos de exportación para su empresa textil. La mujer de 35 años, vestida con un traje azul marino impecable, sintió algo extraño al ver a la niña. No era lástima exactamente, sino algo más profundo. «Espera», dijo Elena levantándose de su mesa. «No la corras así». Rodrigo se detuvo. Como dueño del restaurante La Perla Dorada, había visto muchas situaciones difíciles, pero algo en la voz de Elena lo hizo reconsiderar. El chef de 36 años había aprendido a leer a las personas después de años trabajando en cocinas de Los Ángeles, donde había emigrado con su familia cuando era adolescente. «Señora Elena, comprendo su preocupación, pero los otros clientes», comenzó a decir Rodrigo. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Elena acercándose a la niña. «8», respondió la pequeña alzando la barbilla con orgullo a pesar de su estado. «Y no soy una ratita, sé cuidarme sola». Elena se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Algo en esos ojos oscuros le resultaba familiar, como si hubiera visto esa mirada desafiante antes. «¿Cómo te llamas?» «Sofía». «¿Sofía qué?» La niña dudó un momento, mirando hacia la puerta como si calculara si podía escapar corriendo. «Sofía Mendoza Rivera». Elena palideció. Rivera. Ese era el apellido de soltera de su madre, quien había muerto cuando Elena tenía 17 años. Siempre le había contado sobre su hermana menor, Carmen, que se había mudado a México hace más de 15 años y con quien había perdido contacto. «¿Dónde vives, Sofía?», preguntó Elena con voz temblorosa. «En ningún lado. Donde me agarre la noche». Rodrigo se acercó. Su expresión había cambiado de preocupación profesional a algo más personal. Él conocía esa mirada perdida. La había visto en el espejo durante sus primeros años en Estados Unidos. «¿Tienes hambre?», preguntó Rodrigo suavemente. Sofía asintió, aunque trató de ocultarlo. «¿Puedo prepararte algo?», continuó Rodrigo. «Algo caliente». Elena observó la interacción y sintió algo que no había experimentado en años: la necesidad de proteger a alguien. Su vida había sido una serie de decisiones empresariales calculadas, pero esta niña despertaba algo diferente. «¿Tus papás?», comenzó a preguntar Elena. «Mi mamá murió hace 2 años». «Mi papá nunca estuvo», respondió Sofía con una madurez que no debería tener una niña de 8 años. «Estuve en un hogar, pero me escapé. Allí también me trataban mal». Elena sintió un nudo en la garganta. Si esta niña era realmente hija de Carmen, entonces era su sobrina, su única familia. «¿Cuál era el nombre de tu mamá?», preguntó Elena temiendo la respuesta. Carmen Rivera. Siempre decía que tenía una hermana mayor que se fue a Colombia, pero que nunca se olvidó de ella». El mundo de Elena se detuvo. Rodrigo notó el cambio en su expresión y se acercó más. «¿Está bien, señora Elena?». Elena no podía hablar. Miró a Sofía y vio reflejado el rostro de su madre. Los mismos ojos determinados, la misma nariz recta, el mismo gesto de levantar la barbilla cuando se sentía vulnerable. «Sofía», dijo Elena finalmente, «¿tu mamá tenía una foto de una mujer con vestido azul?». Sofía abrió los ojos con sorpresa. «¿Cómo sabe eso?». Era la única foto que tenía guardada. Decía que era de su hermana Elena, que vivía lejos, pero que algún día... La voz se le quebró. «Que algún día nos íbamos a encontrar». Elena sintió las lágrimas quemando sus ojos. Extendió la mano hacia Sofía, pero la niña retrocedió instintivamente. «No me va a creer», murmuró Sofía. «Nadie me cree nunca». «Soy Elena», dijo Elena suavemente. «Soy la hermana de tu mamá. Soy tu tía». Sofía la miró con desconfianza, pero algo en la voz de Elena, en la manera como había palidecido al escuchar el nombre de Carmen, la hizo dudar. Rodrigo observaba la escena con el corazón apretado. Reconocía el dolor de la separación familiar, la desesperación de encontrar a los suyos. Él mismo había perdido contacto con su hermana menor durante el proceso migratorio
cuando sus padres se separaron. «Ven», dijo Rodrigo rompiendo el silencio. «Vamos a secarte y te preparo algo de comer. Después pueden hablar tranquilas». Elena asintió, agradecida por la gentileza de Rodrigo. Mientras él guiaba a Sofía hacia la cocina, Elena se quedó parada en medio del restaurante, sintiendo como si su mundo hubiera cambiado para siempre en cuestión de minutos. Sofía volteó antes de desaparecer por la puerta de la cocina. «¿De verdad eres mi tía?», preguntó. «Sí, mi niña, y voy a cuidarte, te lo prometo». Por primera vez en años, Sofía sonrió, una sonrisa pequeña, cautelosa, pero real. Capítulo 2. Secretos del pasado. 2 semanas después de aquella noche lluviosa, Elena no podía concentrarse en sus reuniones de negocios. Había contratado a un investigador privado para confirmar lo que su corazón ya sabía. Sofía era realmente su sobrina. «Los registros lo confirman», le dijo el investigador por teléfono. «Carmen Rivera murió en un accidente automovilístico hace 2 años. Sofía estuvo en el orfanato San José durante 8 meses antes de escaparse». Elena cerró los ojos. 15 años. 15 años sin saber que su hermana había tenido una hija, sin saber que Carmen había muerto, sin saber que su sobrina había estado sufriendo sola en las calles. Esa tarde regresó al restaurante La Perla Dorada. Rodrigo la recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó, secándose las manos con el delantal. Era cierto. Sofía es mi sobrina. Rodrigo se quedó quieto un momento procesando la información. «¿Y dónde está ahora?» «En las calles cerca del mercado de San Juan. He tratado de acercarme, pero cada vez que me ve sale corriendo. No confía en mí». Elena se sentó en una de las mesas vacías. El restaurante estaba cerrado al público, pero Rodrigo había estado experimentando con nuevas recetas para el menú. «Los niños de la calle aprenden a desconfiar rápido», dijo Rodrigo, sirviendo 2 tazas de café. «Especialmente de los adultos que prometen cosas». «¿Cómo sabes tanto sobre eso?». Rodrigo se sentó frente a ella con una expresión que Elena no había visto antes. «Porque yo también fui uno de esos niños, en cierta manera. Cuando mi familia se separó durante la migración, mi hermana menor y yo quedamos solos por varios meses. Ella tenía la edad de Sofía. Sé lo que es no tener a nadie en quien confiar». Elena lo miró con nuevos ojos. Siempre había visto a Rodrigo como el chef exitoso, el dueño del restaurante elegante. Nunca había pensado en su historia personal. «¿Encontraste a tu hermana?». «No, hace 20 años que no sé nada de ella. Mis padres se divorciaron cuando llegamos a Los Ángeles. Mi papá se quedó con ella, mi mamá conmigo. Cuando regresé a México hace 12 años para abrir el restaurante, traté de buscarla, pero...». Su voz se apagó. Elena entendió ese dolor, esa culpa de haber perdido a alguien importante. «Por eso quiero ayudarte», continuó Rodrigo. «Conozco esa zona donde vive Sofía. Antes de tener esto, trabajé en hoteles baratos por ahí. Tal vez juntos podamos ganar su confianza». Elena sintió una calidez extraña en el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien se ofreciera a ayudarla sin esperar algo a cambio. «¿Por qué harías eso?». «Porque sé lo que es perder familia y porque...». Rodrigo dudó. «Porque vi cómo la mirabas esa noche. Vi que realmente te importa». Durante los siguientes días, Elena y Rodrigo desarrollaron una rutina. Cada tarde, después de que Elena terminara sus reuniones de trabajo, se encontraban en diferentes puntos cerca del mercado de San Juan. Rodrigo había cerrado temporalmente la sección de terraza del restaurante para hacer unas renovaciones que había estado posponiendo, lo que le daba más flexibilidad. Al principio, Sofía los veía desde lejos y desaparecía entre la multitud. Pero poco a poco, su curiosidad fue más fuerte que su miedo. «¿Por qué siguen viniendo?», les preguntó un día, apareciendo de repente detrás de un puesto de frutas. «Porque eres mi familia», respondió Elena simplemente. «Y la familia no se abandona. Mi mamá también decía eso, pero se murió y me dejó sola». Rodrigo se acercó lentamente como si Sofía fuera un animal asustado. «Tu mamá no te dejó sola por su voluntad», dijo suavemente. «Los accidentes pasan, pero ahora tienes a tu tía Elena». «¿Y usted quién es?», preguntó Sofía mirando a Rodrigo con curiosidad. «Soy Rodrigo. Tengo un restaurante. Y también busco a mi hermana menor. Tenía tu edad cuando la perdí.
Algo en la voz de Rodrigo tocó a Sofía. Por primera vez, se acercó lo suficiente para que Elena pudiera ver las cicatrices en sus brazos, las marcas que deja la vida en la calle. ¿Cree que la va a encontrar? No lo sé, pero no voy a dejar de buscarla. Así como tu tía Elena no va a dejar de cuidarte. Elena observó esta interacción y sintió algo que no había experimentado en años, admiración genuina por otra persona. Rodrigo tenía una gentileza auténtica que contrastaba con los hombres de negocios calculadores con los que usualmente trataba. «Tengo hambre», admitió Sofía finalmente. «Ven», dijo Rodrigo. «Te voy a enseñar a hacer quesadillas como las que me hacía mi abuela». Mientras caminaban hacia el restaurante, Elena notó cómo Rodrigo adaptaba su paso al de Sofía, cómo le hablaba de igual a igual, sin condescendencia. Había algo en la manera como interactuaba con la niña que la hacía sentir segura. Esa noche, por primera vez en 2 semanas, Sofía durmió en un lugar seguro, en el sofá de la oficina del restaurante, mientras Elena y Rodrigo se turnaban para cuidarla. «Gracias», le dijo Elena a Rodrigo cuando Sofía se había dormido. «No me agradezcas. Esto también es importante para mí». Elena lo miró tratando de entender qué había cambiado en su percepción de él. Ya no era solo el chef que la había ayudado con Sofía, era un hombre con su propia historia de dolor, su propia búsqueda de familia. «¿Rodrigo? ¿Sí? Creo que Sofía tiene razón en confiar en ti. Yo también estoy empezando a hacerlo». Rodrigo sonrió, y Elena sintió algo que no había sentido en años, la posibilidad de que no estuviera sola en esta nueva responsabilidad. Capítulo 3. Construyendo puentes. 3 meses después de aquella primera noche, Elena ya no podía imaginar su vida sin las tardes que pasaba con Sofía y Rodrigo. La niña había comenzado a confiar en ellos, pero aún dormía en diferentes lugares cada noche, temerosa de que la volvieran a decepcionar. «¿Por qué no puedo quedarme en tu departamento?», le preguntó Sofía a Elena una tarde mientras lavaban verduras en la cocina del restaurante. «Porque primero tengo que arreglar los papeles legales, mi niña. La adopción lleva tiempo, pero te prometo que estoy trabajando en eso». Elena había comenzado el proceso de adopción hacía 2 meses, pero su abogado le había explicado que podía tomar hasta 1 año, especialmente porque Sofía había sido reportada como desaparecida del sistema de orfanatos. «En mi país también es complicado», comentó Rodrigo enseñándole a Sofía cómo cortar las cebollas sin llorar. «Cuando era niño, mi tía quiso adoptarme después de que mis padres se separaron, pero tardó casi 2 años». Elena observó cómo Rodrigo le mostraba pacientemente a Sofía la técnica correcta para sostener el cuchillo. Durante estos meses, había llegado a conocer mejor al chef. Sabía que había trabajado en cocinas de Los Ángeles desde los 16 hasta los 24 años, ahorrando cada centavo para abrir su propio restaurante en México. Sabía que enviaba dinero a su madre cada mes, que hablaba 3 idiomas porque había trabajado con cocineros de todo el mundo, y que su sueño era crear un restaurante que contara la historia de México a través de la comida. «Tía Elena, ¿usted por qué nunca se casó?», preguntó Sofía de repente. Elena casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. «Pues he estado muy ocupada con mi trabajo». «¿Qué trabajo hace?» «Tengo una empresa que fabrica ropa. Trabajamos con algodón de Colombia y lo procesamos aquí en México». Sofía arrugó la nariz. «Suena aburrido». Rodrigo se rió. «A mí no me suena aburrido. Suena complicado manejar 2 países, diferentes monedas, permisos de importación». Elena lo miró sorprendida. La mayoría de las personas no entendían las complejidades de su negocio. «¿Cómo sabes de eso?» «Porque yo también he pensado en expandir el restaurante. Hay un movimiento culinario muy interesante en Colombia, especialmente en Bogotá. Chefs que están mezclando técnicas tradicionales con ingredientes de diferentes regiones». Elena sintió un hormigueo de interés que no tenía que ver solo con los negocios. «¿En serio? ¿Conoces chefs colombianos?» «Algunos. Trabajé con un par en Los Ángeles que eran de Medellín. Me enseñaron a hacer arepas auténticas, no las que venden aquí que saben a cartón». Sofía levantó la vista del tomate que estaba cortando. «Van a hablar de comida toda la tarde. Me da hambre». Los 3 se rieron. Era la primera vez que Elena escuchaba a Sofía hacer una broma. Durante las siguientes semanas,
Elena comenzó a llevar trabajo al restaurante. Rodrigo había instalado una mesa pequeña en un rincón de la cocina, donde Elena podía usar su laptop, mientras Sofía hacía sus tareas escolares. Porque otra cosa que había logrado Elena era inscribir a Sofía en una escuela pública cercana, aunque la niña todavía se resistía a ir todos los días. «No me gusta que me miren raro», se quejó Sofía una tarde. «Saben que no tengo casa fija. ¿Qué les dices cuando preguntan dónde vives?», le preguntó Rodrigo, agregando sal a la salsa que estaba preparando. «Que vivo con mis tíos, que mi tía Elena trabaja con ropa y que mi tío Rodrigo es chef». Elena levantó la vista de su laptop. Sofía había dicho tío Rodrigo tan naturalmente que a Elena se le aceleró el corazón. «¿Yo soy tu tío?», preguntó Rodrigo sonriendo. «Pues sí». «¿No?». Elena vio cómo Rodrigo se agachaba para abrazar a Sofía y sintió una calidez que no había experimentado antes. No era solo gratitud hacia él por ayudarla con Sofía, era algo más profundo. «Claro que sí, pequeña. Soy tu tío Rodrigo». Esa noche, después de que Sofía se durmiera en el sofá de la oficina, Elena ayudó a Rodrigo a limpiar la cocina. «¿Sabes?», dijo Elena secando los platos. «Cuando era niña, mi mamá me contaba que quería tener una familia grande. Muchos hermanos, muchos tíos, muchos primos. Pero al final solo quedamos Carmen y yo. Y ahora siento que tengo la familia que ella quería. Sofía, tú...». Elena se detuvo, sintiéndose vulnerable. «Nunca pensé que a los 35 años iba a estar aprendiendo lo que significa ser familia». Rodrigo dejó de lavar el sartén y la miró. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?». «¿Qué?». «Que no es solo que le estés dando una familia a Sofía. Ella también te está dando una familia a ti, y a mí también». Elena sintió una emoción que no supo cómo nombrar. Rodrigo no solo era gentil con Sofía, también era gentil con ella. La escuchaba cuando hablaba de los problemas de su empresa. Le preguntaba sobre Colombia. Le había enseñado a hacer café como le gustaba. «Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Por qué nunca te casaste?». Él sonrió tristemente. «Porque nunca encontré a alguien que entendiera que mi familia no es tradicional, que mis hermanos son los cocineros con los que trabajé, que mi casa está donde esté mi cocina, que mi corazón está dividido entre México y Estados Unidos». Elena asintió. Ella tampoco había encontrado a alguien que entendiera que su identidad estaba dividida entre Colombia y México, que su éxito profesional no era vanidad sino necesidad de probar que podía sobrevivir sola. «¿Y ahora?», preguntó Elena suavemente. «Ahora siento que tal vez sí hay alguien que lo entiende». Se miraron en silencio, y Elena sintió que algo cambiaba entre ellos. Ya no era solo gratitud o amistad, era algo más peligroso, más complicado. «Tía Elena, ¿ustedes se van a casar?». La voz de Sofía los sobresaltó. La niña había aparecido en la puerta de la cocina frotándose los ojos. «¿Qué dices, mi niña?», preguntó Elena sonrojándose. «Que usted y el tío Rodrigo se miran igual que se miraban mis papás, y siempre están juntos». Y él la hace sonreír diferente. Elena miró a Rodrigo, quien también se había sonrojado. «Vamos, pequeña», dijo Rodrigo. «Es hora de que duermas». Pero mientras llevaba a Sofía de vuelta al sofá, Elena no podía dejar de pensar en las palabras de la niña. Era tan obvio lo que estaba sintiendo, y más importante, ¿qué iba a hacer al respecto? Capítulo 4. Decisiones imposibles. 6 meses después de conocer a Sofía, Elena recibió la llamada que había estado esperando y, temiendo a la vez. «Señora Vázquez, tenemos noticias sobre la expansión a Colombia», le dijo su socio comercial por teléfono. «El gobierno colombiano aprobó nuestros permisos. Podemos establecer la planta en Medellín, pero necesitamos que usted se traslade allá para supervisar todo el proceso. Sería por tiempo indefinido». Elena cerró los ojos. Había estado trabajando en esta expansión durante 2 años. Era la oportunidad de hacer crecer su empresa textil al nivel internacional que siempre había soñado. ¿Cuándo necesitan una respuesta? En 2 meses máximo. La competencia también está peleando por esos contratos. Esa tarde, Elena llegó al restaurante más tarde de lo usual. Sofía ya estaba haciendo sus tareas de matemáticas en la mesa de la cocina y Rodrigo preparaba la cena. «¿Cómo te fue en la escuela, mi niña?». «Bien.
La maestra dice que soy muy buena con los números, respondió Sofía sin levantar la vista. Y que ya no falto tanto como antes. Era cierto. En estos meses Sofía había encontrado estabilidad. Dormía en el restaurante 3 noches por semana, 2 noches en casa de una vecina que Elena le pagaba, y los fines de semana en el departamento de Elena, con permiso especial de servicios sociales mientras se completaba la adopción. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Rodrigo notando su expresión. «Te ves preocupada. Tenemos que hablar después». Durante la cena, Elena observó a Sofía y Rodrigo discutir sobre si las quesadillas llevaban cebolla o no. La niña había ganado peso, ya no tenía esa mirada asustada permanente y había comenzado a hacer amigos en la escuela. «Tío Rodrigo, ¿me va a enseñar a hacer flan el sábado?». «Por supuesto. Pero tienes que prometerme que vas a ir a la escuela toda la semana sin faltar». «Lo prometo». Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía romper esta felicidad que habían construido juntos? Después de que Sofía se durmiera, Elena y Rodrigo se sentaron en la pequeña oficina del restaurante. «Me ofrecieron la expansión a Colombia», dijo Elena directamente. «Tengo que mudarme a Medellín por tiempo indefinido». Rodrigo se quedó callado por un momento largo. «¿Y vas a aceptar?». «No lo sé. Es todo lo que he trabajado durante años, pero...». «¿Pero?». «Pero no puedo llevarme a Sofía de México. Este es el único país que conoce. Sus amigos están aquí, su escuela. ¿Y qué dice ella?». «Todavía no le he dicho nada, pero la conozco. No va a querer irse». Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la pequeña oficina. «¿Cuándo tienes que decidir?». «En 2 meses». «Elena...». Rodrigo se detuvo frente a ella. «¿Qué quieres tú?», dejando de lado a Sofía, dejando de lado los negocios. «¿Qué quiere Elena?». Elena lo miró y sintió que se le quebraba algo dentro del pecho. Durante estos meses había comenzado a sentir algo por Rodrigo que nunca había sentido por nadie. No era solo atracción física o admiración profesional. Era la sensación de haber encontrado a alguien que la complementaba, que entendía sus ambiciones, pero también la tranquilizaba. «No lo sé», mintió. «Sí lo sabes». Elena se levantó sintiéndose acorralada. «Rodrigo, esto es muy complicado. Mi empresa, Sofía, tú... No puedo tomar decisiones basándome en sentimientos». «¿Por qué no?». «Porque siempre he tomado decisiones con la cabeza. Así es como llegué hasta donde estoy». «¿Y te ha hecho feliz?». Elena no supo qué responder. Antes de conocer a Sofía y Rodrigo, nunca se había preguntado si era feliz. Solo se había preguntado si era exitosa. «Rodrigo, ¿qué sugieres? ¿Que rechace la oportunidad de mi vida por...». «¿Por qué?». «Por esto. Por lo que sea que esté pasando entre nosotros». Rodrigo se acercó a ella. «¿Y qué está pasando entre nosotros, Elena?». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Durante meses había tratado de convencerse de que lo que sentía por Rodrigo era solo gratitud, solo amistad. Pero cada vez que él la miraba, cada vez que le sonreía, cada vez que lo veía con Sofía, se daba cuenta de que se había enamorado. «No lo sé», volvió a mentir. «Sí lo sabes. Igual que yo sé lo que siento por ti». Elena lo miró, esperando que continuara. «Me enamoré de ti, Elena. Me enamoré de tu determinación, de cómo amas a Sofía, de cómo construiste una empresa desde cero, de cómo te ríes cuando Sofía dice algo gracioso». Elena sintió las lágrimas quemando sus ojos. «Rodrigo, no tienes que decir nada ahora. Solo piénsalo. Piensa si vale la pena cambiar toda tu vida por dinero, o si hay algo aquí que vale más». Elena salió del restaurante esa noche sin decir palabra. Durante las siguientes semanas, la tensión entre ella y Rodrigo fue evidente. Seguían encontrándose por Sofía, pero ya no había esas conversaciones íntimas, esas sonrisas cómplices. Sofía lo notó inmediatamente. «¿Por qué están raros ustedes dos?», preguntó una tarde. «No estamos raros, mi niña». «Sí están. Ya no se ríen juntos y el tío Rodrigo está triste». Elena miró hacia la cocina, donde Rodrigo preparaba la cena en silencio. Un mes antes de tener que dar su respuesta final, Elena finalmente le contó a Sofía sobre la oferta de Colombia. «¿Nos vamos a ir a vivir a Colombia?», preguntó Sofía con esa voz pequeña que usaba cuando tenía miedo. «¿Quieres ir?». «No. Mis amigos están aquí. Mi escuela está aquí.
El tío Rodrigo está aquí. Sofía, es una oportunidad muy importante para mi trabajo. ¿Más importante que nosotros? Elena no supo qué responder. ¿Cuándo había comenzado a pensar en términos de nosotros? ¿Cuándo había comenzado a incluir a Rodrigo en su definición de familia? No, mi niña, ustedes son lo más importante. Entonces no nos vayamos. Esa noche, Elena se quedó despierta pensando en las palabras de Sofía. La niña tenía razón. ¿Cuándo había comenzado a amar más la idea de una familia que la idea del éxito profesional? Pero rechazar la expansión significaría perder 2 años de trabajo, decepcionar a sus socios, posiblemente perder la empresa que había construido desde los 20 años. ¿Valía la pena arriesgar todo por un amor que ni siquiera sabía si era correspondido? Capítulo 5. La sabiduría de una niña. La noche antes de viajar a Colombia, Elena había decidido. Iba a aceptar la expansión. Su vuelo salía a las 7 de la mañana y ya tenía todo empacado. Sofía se quedaría con los servicios sociales hasta que Elena regresara en 6 meses para terminar el proceso de adopción. Era la decisión más práctica. Pero cuando llegó a su departamento a las 9 de la noche, Sofía no estaba. ¿Dónde está?, le preguntó frenética a la señora Martínez, la vecina que cuidaba a la niña. Se fue hace 1 hora. Dijo que tenía que hablar con su tío Rodrigo. Pensé que usted sabía. Elena sintió pánico. Corrió hacia su coche y manejó hasta el restaurante, pero cuando llegó, Rodrigo ya había cerrado. Las luces estaban apagadas. Con las manos temblando, marcó el número de Rodrigo. «Elena, ¿qué pasa?» Sofía desapareció. «No está en casa. Pensé que tal vez...» «Voy para allá, nos encontramos en el restaurante». Elena llegó primero. Caminó por las calles cercanas gritando el nombre de Sofía, preguntando a los vendedores nocturnos si habían visto a una niña de 8 años. Rodrigo llegó 10 minutos después. Sin decir palabra, cerró el restaurante y se unió a la búsqueda. «¿Revisaste el mercado de San Juan?», preguntó Rodrigo. «No». «¿Crees que regresó ahí?». Cuando los niños están asustados, regresan a lugares conocidos. Manejaron en silencio hacia el mercado. Elena se daba cuenta de que esta podía ser la última vez que estuviera con Rodrigo. Mañana se iría a Colombia, y quién sabía cuándo volverían a verse. «Rodrigo, yo...». «Ahí está». Elena siguió la mirada de Rodrigo. Sofía estaba sentada en la entrada del restaurante La Perla Dorada, el lugar donde se habían conocido. Estaba empapada otra vez porque había comenzado a llover. Corrieron hacia ella. «Sofía, ¿qué haces aquí?». La niña los miró con esos ojos determinados que Elena ya conocía bien. «No me voy a ir a Colombia», declaró. «Y ustedes dos tienen que dejar de ser tontos». «¿Tontos?», preguntó Elena, arrodillándose frente a ella. «Sí, están enamorados y actúan como si fuera un secreto». Elena y Rodrigo se miraron por encima de la cabeza de Sofía. «Sofía, las cosas de los adultos son complicadas». «No son complicadas», interrumpió la niña. «Mi mamá me enseñó que cuando alguien te hace sentir como en casa, esa persona es tu familia. El tío Rodrigo te hace sentir como en casa, ¿verdad, tía Elena?». Elena sintió las lágrimas mezclándose con la lluvia. «Sí. ¿Y yo también te hago sentir como en casa?». «Sí, mi niña. Entonces somos familia. Y las familias no se separan por trabajo». Rodrigo se acercó más. «Sofía tiene razón, Elena». «¿En qué?». «En que estoy enamorado de ti. Llevo meses enamorado de ti». Elena sintió que el mundo se detenía. Ahí estaban los tres, empapados bajo la lluvia, en el mismo lugar donde todo había comenzado. «Rodrigo, mi empresa». «Elena, hay algo que no te he dicho». «¿Qué?». «Hace 3 meses recibí una oferta para abrir un restaurante en Bogotá. Es parte de un proyecto de intercambio cultural gastronómico entre México y Colombia». Elena abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué?». «No te lo dije porque pensé que no querías nada serio conmigo. Pero he estado investigando el mercado colombiano, estudiando la cocina tradicional, aprendiendo sobre los ingredientes locales». «¿En serio?». «El proyecto se llama Corazón Mestizo. Sería un restaurante que combina técnicas mexicanas con productos colombianos. Cuentan la historia de cómo las culturas se mezclan cuando las personas migran». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Y por qué no me dijiste?».
porque tenía miedo de que pensaras que solo quería seguirte por interés. Sofía los miraba a ambos como si estuviera viendo una telenovela. ¿Ya se van a besar o qué? Elena y Rodrigo se rieron a pesar de la tensión. Rodrigo, ¿de verdad estarías dispuesto a venir conmigo a Colombia? Elena, estaría dispuesto a ir contigo a donde fuera. Estos meses contigo y con Sofía han sido los más felices de mi vida. ¿Y si no funciona? ¿Y si perdemos todo? ¿Y si funciona? ¿Y si encontramos algo mejor de lo que teníamos separados? Elena miró a Sofía, quien las miraba con esperanza, y luego a Rodrigo, quien la miraba con amor. ¿Los tres juntos? Los tres juntos, confirmó Rodrigo. Como familia, añadió Sofía. Elena sintió algo que nunca había sentido, la certeza de que estaba tomando la decisión correcta, no con la cabeza, sino con el corazón. Entonces no me voy mañana sola. ¿No? No. Cancelamos el vuelo. Hacemos esto bien. Esperamos a que salga la adopción de Sofía, organizamos el traslado del restaurante y nos vamos los tres juntos. Rodrigo la abrazó y Sofía se metió entre los dos. ¿En serio vamos a ser una familia de verdad?, preguntó Sofía. Ya somos una familia de verdad, respondió Elena. Desde aquella noche cuando decidiste entrar al restaurante empapada, aunque ahora es oficial, añadió Rodrigo, besando la frente de Elena. Mientras caminaban hacia el coche, Elena se dio cuenta de que por primera vez en su vida no tenía miedo del futuro. Tenía a Sofía, tenía a Rodrigo y tenía la oportunidad de construir algo nuevo en Colombia. La lluvia comenzó a parar, y Elena tomó eso como una buena señal. Capítulo 6. Nuevos comienzos. 8 meses después de aquella noche lluviosa, Elena, Rodrigo y Sofía llegaron a Bogotá. El proceso había sido más complicado de lo esperado. La adopción de Sofía se había completado después de 10 meses de trámites, testimonios y evaluaciones psicológicas. Rodrigo había vendido su restaurante en México después de encontrar un comprador que respetara a sus empleados. Elena había reestructurado su empresa para manejar las operaciones desde Colombia. «¿Este va a ser nuestro hogar?», preguntó Sofía, ahora de 9 años, mirando por la ventana del taxi hacia las montañas que rodeaban la ciudad. «Sí, mi niña. ¿Te gusta? Es muy verde y muy alto. ¿Vamos a vivir en las nubes?». Rodrigo se rió. «No exactamente, pero casi. Bogotá está a 2.600 metros de altura». Elena observó cómo Rodrigo le explicaba a Sofía sobre la altitud, sobre el clima, sobre las diferencias entre México y Colombia. Durante estos meses de preparación, había visto crecer la relación entre ellos. Rodrigo no solo había aceptado a Sofía como parte del paquete, sino que genuinamente la amaba como a una hija. El apartamento que habían rentado estaba en la zona rosa, cerca de donde Elena establecería las nuevas oficinas de su empresa textil. Era un lugar de 3 habitaciones con vista a los cerros orientales. «Mi cuarto tiene ventana», gritó Sofía, corriendo hacia la habitación que habían designado para ella. «En México también tenías ventana», le recordó Elena. «Sí, pero esta da a las montañas. Es como vivir en un cuento». Durante las primeras semanas, cada día trajo nuevos desafíos. Elena trabajaba estableciendo contactos con proveedores colombianos de algodón, aprendiendo sobre las regulaciones locales, contratando empleados. Su socio en México manejaba las operaciones allá mientras ella se enfocaba en la expansión. Rodrigo enfrentó sus propios retos. El local para Corazón Mestizo estaba en La Candelaria, el centro histórico de Bogotá. Era un edificio colonial que necesitaba renovaciones completas. «¿Estás seguro de que esto va a funcionar?», le preguntó Elena una noche, después de un día particularmente difícil en el que los permisos de construcción habían sido rechazados por tercera vez. «¿Te arrepientes de haber venido?». «No, pero es más difícil de lo que pensé. Elena, llevamos 3 meses aquí. En México me tomó 2 años hacer que el restaurante fuera rentable». Elena sabía que tenía razón, pero la presión era intensa. Su empresa estaba invirtiendo mucho dinero en esta expansión, y sus socios en México esperaban resultados rápidos. Sofía, sorprendentemente, se adaptó más fácil que los adultos. Su escuela nueva le gustaba, había hecho amigos rápidamente, y había comenzado a mezclar palabras colombianas con mexicanas de una manera que divertía a todos.
Tía Elena, ¿me das plata para comprar un tinto? ¿Un tinto? Sofía, no puedes tomar alcohol. No, se rió Sofía. Aquí le dicen tinto al café. ¿No sabías? Elena se dio cuenta de que Sofía estaba aprendiendo la cultura colombiana más rápido que ella misma. 6 meses después de llegar a Bogotá, Corazón Mestizo finalmente abrió sus puertas. El restaurante era exactamente lo que Rodrigo había imaginado. Un espacio que contaba la historia de la migración a través de la comida. Cada plato combinaba técnicas mexicanas con ingredientes colombianos. ¿Nervioso?, le preguntó Elena la noche de la inauguración. Aterrado, admitió Rodrigo, ajustándose la corbata. Todo va a salir bien. Has trabajado muy duro para esto. La inauguración fue un éxito. Vinieron críticos gastronómicos, empresarios locales y otros chefs colombianos. El plato estrella era un mole poblano hecho con cacao colombiano y ají amarillo, servido con arepa de maíz cultivado en los Andes. ¿Qué opinas?, le preguntó Rodrigo a Elena después de que ella probara el mole. Opino que sabías exactamente lo que hacías cuando me dijiste que querías seguirme a Colombia. ¿Porque la comida está buena? Porque no me seguiste a mí. Viniste a cumplir tu propio sueño, y eso me enamoró aún más de ti. 3 meses después, Elena y Rodrigo se casaron en una ceremonia íntima en Villa de Leyva, un pueblo colonial a 2 horas de Bogotá. Sofía fue la dama de honor, vestida con un traje que Elena había diseñado especialmente para ella, mezclando bordados mexicanos con telas colombianas. ¿Estás lista?, le preguntó Elena a Sofía antes de caminar hacia el altar. ¿Usted está lista? Creo que sí. ¿Y tú? Yo llevo lista desde que ustedes dos dejaron de ser tontos. Elena se rió. Durante este año, Sofía había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no era la niña asustada que había entrado al restaurante empapada. Era una niña segura de sí misma, que hablaba 2 dialectos del español, que ayudaba en el restaurante los fines de semana, y que había encontrado su lugar en el mundo. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Elena había invitado a algunos colegas de Colombia y México. Rodrigo había traído a su madre y a algunos amigos chefs. Pero lo más importante era que los 3 estaban allí, juntos, prometiéndose ser familia para siempre. ¿Ahora sí somos oficialmente familia?, preguntó Sofía durante la recepción. Oficialmente, confirmó Rodrigo alzándola en brazos. Y ya no nos vamos a separar nunca. Nunca, prometió Elena. Esa noche, mientras los 3 caminaban por las calles empedradas de Villa de Leyva, Elena pensó en todo lo que había cambiado en 1 año y medio. Había aprendido que el éxito no se medía solo en términos de dinero o reconocimiento profesional, sino en términos de felicidad, de amor, de la sensación de estar completa. ¿En qué piensas?, le preguntó Rodrigo. En que nunca imaginé que una niña empapada iba a cambiar toda mi vida. Para mejor, espero. Definitivamente para mejor. Sofía se detuvo frente a una iglesia colonial iluminada por faroles antiguos. ¿Saben qué es lo que más me gusta de ser familia? ¿Qué, mi niña? Que no importa en qué país estemos, ustedes 2 son mi hogar. Elena y Rodrigo se miraron por encima de la cabeza de Sofía, y ambos supieron que ella tenía razón. Habían encontrado algo que trascienda lugares, países o culturas. Habían encontrado el hogar el uno en el otro. Epílogo. 2 años después. 2 años habían pasado desde la boda en Villa de Leyva, y 3 años y medio desde aquella noche lluviosa, cuando Sofía entró empapada al restaurante La Perla Dorada en Ciudad de México. Elena despertó con el sonido familiar de risas en la cocina. Desde la ventana de su habitación, en el apartamento de Bogotá, podía ver las montañas de los cerros orientales cubiertas de niebla matutina. Se había acostumbrado a esa vista, a la altura, al clima fresco que tanto contrastaba con el calor de México. «Tía Elena, venga a ver lo que hice». La voz de Sofía, ahora de 11 años, la sacó de sus pensamientos. Se puso la bata y caminó hacia la cocina, donde encontró a Rodrigo y Sofía preparando el desayuno juntos. «Mire», dijo Sofía orgullosa, señalando una bandeja de cupcakes. «Son cupcakes de 3 leches con arequipe. Los voy a llevar a la escuela para mi cumpleaños». Elena sonrió. En estos años, Sofía había desarrollado un talento especial para la repostería,
combinando técnicas que Rodrigo le enseñaba con su propia creatividad. La niña ya hablaba de estudiar gastronomía cuando fuera mayor. «Están hermosos, mi niña. ¿Rodrigo te ayudó?» «Solo un poquito. Yo ya sé hacer la mezcla sola». Rodrigo le guiñó el ojo a Elena. «Es una chef natural. Ayer inventó una arepa rellena de mole que está considerando añadir al menú del restaurante». Elena se sirvió café y observó la escena. Corazón Mestizo se había convertido en uno de los restaurantes más reconocidos de Bogotá. Habían ganado 2 premios gastronómicos nacionales, y Rodrigo había sido invitado a participar en un festival culinario en Lima. Su sueño de contar la historia de la migración a través de la comida se había vuelto realidad. Su propia empresa textil también había prosperado. La combinación del algodón colombiano de alta calidad con los diseños inspirados en técnicas mexicanas había encontrado mercado tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Tenía empleados en 3 países y acababa de firmar un contrato con una cadena de tiendas estadounidense. «¿Qué planes tenemos para hoy?», preguntó Elena revisando su teléfono. «Sofía tiene clase hasta las 3. Yo tengo reunión con el distribuidor de café a las 10. ¿Y tú?» «Videoconferencia con los socios de México a las 11. Y después tengo que revisar las muestras de la nueva colección». Era una vida ocupada, pero equilibrada. Habían aprendido a coordinar sus horarios para que siempre hubiera alguien disponible para Sofía, para que las cenas familiares fueran sagradas, para que los domingos fueran solo de ellos 3. «Tía Elena», dijo Sofía mientras empacaba sus cupcakes, «¿se acuerda cuando me preguntó si quería ir a Colombia y yo le dije que no?» «Me acuerdo». «Perfectamente. ¿Sabe por qué cambié de opinión?» Elena la miró curiosamente. «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que mi hogar no era México. Mi hogar eran ustedes 2. Y donde estuvieran ustedes, ahí quería estar yo». Elena sintió la familiar calidez en el pecho que sentía cada vez que Sofía decía algo así de maduro y sabio. «¿Y ahora? ¿Te gusta vivir en Colombia?» «Me encanta. Mis amigos son geniales, mi colegio es muy bueno, y el tío Rodrigo me está enseñando a hacer sancocho paisa». «¿Sancocho paisa?», preguntó Elena con sorpresa. «¿Cuándo aprendiste a hacer eso?» «El chef Carlos del restaurante de al lado me enseñó», respondió Rodrigo. «Dice que si voy a ser un chef colombiano-mexicano, tengo que conocer todas las tradiciones». Elena observó cómo Rodrigo había encontrado no solo el éxito profesional, sino una comunidad. Se había hecho amigo de otros chefs, participaba en eventos gastronómicos y se había convertido en una voz reconocida en la escena culinaria bogotana. «Bueno, familia», dijo Elena, «yo me voy a trabajar. Sofía, que tengas un feliz cumpleaños en el colegio. Rodrigo, buena suerte con la reunión». «Espere», dijo Sofía, «¿no se nos olvida algo?» Elena y Rodrigo se miraron confundidos. «¿Qué?» «El abrazo familiar». Era una tradición que habían comenzado durante sus primeros meses en Bogotá. Cada mañana, antes de separarse para sus actividades, se daban un abrazo grupal. Los 3 se juntaron en el centro de la cocina, con los brazos entrelazados. «Los amo», murmuró Elena. «Y nosotros a ti», respondieron Rodrigo y Sofía al unísono. Esa tarde, cuando Elena regresó del trabajo, encontró a Rodrigo y Sofía en la terraza del apartamento, admirando la puesta de sol sobre los cerros. «¿Cómo les fue?», preguntó sentándose junto a ellos. «Sofía fue la reina del colegio con sus cupcakes», reportó Rodrigo. «Y mi reunión fue muy bien. El distribuidor quiere expandir nuestro café especial a otras ciudades. ¿Y cómo te fue a ti, mi niña?» «Súper bien. Mis amigos dijeron que los cupcakes estaban deliciosos, y la profesora de español nos pidió que escribiéramos sobre nuestras familias». «¿Y qué escribiste?» Sofía sacó un cuaderno de su mochila. «¿Les leo?» «Por favor». Sofía se aclaró la garganta teatralmente. «Mi familia no es como las familias normales. Mi tía Elena es de Colombia, pero vivía en México. Mi tío Rodrigo es de México, pero ahora vive en Colombia. Yo nací en México, pero ahora vivo en Colombia. Pero hemos aprendido que la familia no es sobre dónde naciste o dónde vives. La familia es sobre quién te ama sin condiciones, quién te cuida cuando estás enferma y quién celebra contigo cuando estás feliz». Elena sintió las lágrimas formándose en sus ojos. Antes
Yo no tenía familia, pero una noche de lluvia entré a un restaurante y encontré a las dos personas que iban a cambiar mi vida para siempre. Ahora tengo una tía que me enseña matemáticas y me compra ropa bonita, y un tío que me enseña a cocinar y me cuenta historias divertidas. Rodrigo tomó la mano de Elena. Lo más importante que he aprendido es que las familias no siempre nacen. A veces se forman cuando las personas correctas se encuentran en el momento correcto. Mi familia se formó en una noche de lluvia, y ahora somos felices en un país nuevo, con nuevos amigos, pero siempre juntos. Sofía cerró el cuaderno. ¿Les gustó? Elena no podía hablar. Rodrigo se acercó y abrazó a Sofía. Nos encantó, pequeña chef. ¿Saben qué es lo mejor de todo?, preguntó Sofía. ¿Qué? Que aunque ya no llueve como esa noche, y aunque ya no estamos en México, todavía somos la misma familia, solo que ahora somos más fuertes. Elena miró el cielo de Bogotá, con sus nubes que se movían entre las montañas, y pensó en lo lejos que habían llegado desde aquella noche en la Perla Dorada. Había encontrado no solo una hija en Sofía, sino un amor verdadero en Rodrigo. Había aprendido que el éxito más grande no era el dinero o el reconocimiento, sino la paz de saber que tenías personas que te amaban incondicionalmente. ¿En qué piensa, tía Elena? Pienso en que aquella noche, cuando entraste empapada al restaurante, yo pensé que te estaba ayudando a ti, pero en realidad tú me ayudaste a mí a encontrar lo que no sabía que estaba buscando. ¿Qué cosa? Una familia de verdad. Mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros orientales de Bogotá, Elena Vázquez, Rodrigo Herrera y Sofía Mendoza Rivera, ahora oficialmente Sofía Vázquez Herrera, se quedaron en la terraza, unidos por algo más fuerte que la sangre o la nacionalidad, unidos por la elección consciente de amarse y cuidarse mutuamente. La niña de la calle había encontrado un hogar. La empresaria solitaria había encontrado una familia. El chef inmigrante había encontrado su lugar en el mundo. Y los tres juntos habían demostrado que a veces las mejores historias comienzan en las noches más difíciles, cuando alguien tiene el valor de pedir ayuda y otros tienen el corazón abierto para darla. En la distancia comenzó a llover suavemente sobre Bogotá, pero esta vez ninguno de los tres tuvo miedo de la lluvia. Sabían que, sin importar qué tormenta llegara, la enfrentarían juntos.